Descargo de responsabilidad. Harry Potter no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. El viajero lo vio todo verde, y su mente se oscureció, perdiendo el conocimiento. Lo siguiente que supo fue que estaba siendo cargado por un gigante. No habló ni dijo nada. El viajero sabía quién era y dónde estaba. Él era Harry Potter, y estaba en el mundo de Harry Potter. Tampoco es que acabara de llegar allí, pues ya hacía más de un año de su llegada. No había tomado el lugar de Harry Potter. Él había nacido como Harry Potter. Pero solo ahora, cuando Voldemort llegó y usó el Avada Kedavra, despertó los recuerdos de su otra vida. Las lágrimas se derramaron de los ojos del viajero mientras los sentimientos que había creado por una madre con la que solo vivió poco más de un año se agolpaban en su mente. Ahora luchaba con estos sentimientos abrumadores, que habría deseado no tener, porque Lily Potter y James Potter no eran su verdadera familia, y si hubiese recuperado sus memorias antes, bajo ningún concepto se habría apegado a ellos. Él ya era un hombre mayor. Sus padres habían muerto, al igual que sus familiares más cercanos. Nunca habría abierto su corazón a estos nuevos padres. Pero había nacido de nuevo, y solo debido a la maldición de Voldemort recordó su vida pasada. Ahora debía lidiar con estos sentimientos de pérdida una vez más. Enfrentar la muerte de sus padres por segunda vez. Por segunda vez se enfrentaba a este sentimiento. El viajero cerró los ojos e ignoró todo, tratando de contener su llanto. Finalmente volvió a perder la conciencia. Su mente había sufrido un shock, y este cuerpo no estaba preparado para albergar la conciencia de un adulto. Al despertar nuevamente, su conciencia iba y venía durante varios días. El viajero no se quejó de ello. Al contrario, lo agradecía. 2 semanas después, Harry estaba en una cuna de madera de segunda mano, en casa de los Dursley, escondido en algún rincón oscuro de la casa, siendo alimentado con leche fría en un biberón maltratado, que Harry miraba con frialdad. Harry era un anciano, atrapado en el cuerpo de un bebé, y en ese momento estaba en medio de una crisis emocional, por lo que la vida de los Dursley no era una prioridad para él. Tampoco se sentía motivado a soportar 11 años de maltrato, sabiendo que era rico. Por eso, en ese instante, pensaba seriamente en matar a los Dursley. No era un pensamiento pasajero, era una opción plausible para él, y la estaba evaluando. Sus opciones para cometer un asesinato eran, por supuesto, mágicas. Como transmigrado, Harry conocía muchos secretos sobre la magia, entre ellos, la forma de usarla. La magia en este mundo no tenía grandes requisitos más allá de ser un mago. Si uno era mago, bastaba con tener control sobre la mente, imaginar el efecto deseado y, por supuesto, conocer el encantamiento. Algunos hechizos requerían cosas especiales, pero los más poderosos eran sorprendentemente versátiles. Por ejemplo, la maldición Avada Kedavra solo requería un intenso odio y el deseo de matar, cosas que a Harry no le faltaban en su estado actual. Lanzar una Avada Kedavra a los Dursley no era particularmente difícil para él, pero no significaba que no presentara ningún obstáculo. No tenía una varita, y la magia sin varita era difícil, pues requería mucha práctica. Luego, estaba el problema de cómo explicaría la muerte de los Dursley. Harry sacudió la cabeza, dándose cuenta de que matar a los Dursley no le traería ningún beneficio, sin importar cuán enojado estuviera. Pero el Avada Kedavra no era la única maldición imperdonable que podía servirle. La maldición Imperius también podría ser útil contra ellos, aunque si la usaba, debía cubrir bien sus huellas, o acabaría en Azkaban como comida de dementores. Harry pensó durante algunos minutos más y decidió que el Imperius sería lo más apropiado en contra de los Dursley. Así que su siguiente objetivo era dominar el uso de la magia sin varita. La varita, para un mago, era la herramienta más poderosa que podía tener. No tener una era como quitarle a una persona contemporánea las computadoras, celulares, internet, máquinas, calculadoras y todas las ventajas tecnológicas, lanzándola a la edad de piedra con solo sus manos. Era un desafío. La magia sin varita era un calvario, y ni hablar de la precisión necesaria. Por fortuna para Harry, la maldición Imperius no requería tanto. De hecho, él sabía que estaba en el mundo de las películas, debido a la apariencia de sus padres y de los Dursley, y en ese mundo, el hechizo más poderoso que existía era uno muy básico: Expelliarmus. En el mundo de las películas, Expelliarmus no tenía ningún rival. Incluso la maldición asesina podía ser desviada sin esfuerzo por este encantamiento simple, que se decía era un hechizo de desarme, pero nada más alejado de la realidad. Expelliarmus mandaba a volar cualquier cosa.
Varitas, objetos, personas e incluso hechizos. Nada era inmune a Expelliarmus. Otros hechizos simples pero útiles también estaban en su conocimiento, como el de abrir y cerrar cerraduras, el hechizo de luz, Lumos, el hechizo escudo, Protego, el hechizo localizador de objetos, uno de los más poderosos, pues además de localizar, entregaba el objeto directamente al mago, el hechizo de creación de agua, el de reparación, reparo, el hechizo de corte, y uno para repeler objetos, parecido al Expelliarmus, como Flipendo y su versión más fuerte, Flipendo máxima. Estos hechizos eran básicos, y él podía usarlos con solo ser mago y aplicar su imaginación, por lo que eran ideales para practicar sin varita. El hecho de que fuera un adulto, con mayor capacidad de concentración, imaginación y conocimiento que un niño, le daba una gran ventaja. Aún así, la base de su plan era el Imperius, y Harry sabía que debía tener buenas razones para justificar su uso, por lo que consideraba seriamente si tal vez podía razonar con los Dursley. Imperius. Ordenó Harry con ira y odio, alzando su mano en dirección a Vernon Dursley, que se acercaba para empujarlo a un pequeño cuarto bajo las escaleras, luego de haberle dado una bofetada por haberse resistido a entrar por su cuenta. Imperius. Repitió Harry hacia Petunia Dursley, cuando ella también intentó lanzarse sobre él. Harry impuso su voluntad sobre ambos sacos de basura, y estos se arrodillaron ante él sin oponer resistencia. ¿Dumbledore les da dinero para mí?, preguntó Harry con frialdad. Llevaba más de 2 años comiendo sobras y usando cosas de segunda mano, por lo que quería saber si realmente era un mendigo a ojos de esta pareja de alimañas, o si le estaban robando. Petunia y Vernon asintieron, y Harry se acercó para abofetearlos a ambos con fuerza. Para mañana, quiero que todo el dinero que han recibido esté en mi cuenta. Yo decidiré cuánto les daré de alquiler por mi estancia en esta casa, porque tomaré la habitación que antes era mía, esa que ahora quieren darle como segunda habitación a su engendro. En cuanto a todo lo demás, se olvidarán de mí. Resolveré mi vida por mi cuenta a partir de ahora, ordenó Harry, y Vernon y Petunia asintieron sin rechistar. Harry pensó en vengarse a Separ por los 2 años de maltrato, peor que el de un perro callejero, pero a menos que le proporcionara algún beneficio real, la venganza le parecía una pérdida de tiempo. Le resultaba más interesante estudiar los efectos del Imperius sobre ellos y comprobar hasta dónde podía llevar el hechizo. Tener 2 conejillos de indias humanos le parecía un resultado mucho más útil. Harry dejó a los Dursley atrás y subió las escaleras hacia el cuarto que pretendían darle a Dudley. Aunque no lo había planeado, Petunia y Vernon resultaron ser exactamente igual de despreciables que en las películas. Ahora que Harry había cumplido 3 años, ya querían sacarlo de la cuna y encerrarlo bajo las escaleras. Ese bastardo de Vernon incluso lo había abofeteado. Harry solo podía lamentarse de su débil cuerpo, incapaz de devolver el golpe. De hecho, la mano que usó para abofetear a los 2 imbéciles le dolía. Por otro lado, en 2 años Harry ya había alcanzado un gran dominio de los hechizos menores que conocía, incluyendo el Imperius, que había practicado en insectos y hormigas. La práctica constante había hecho maravillas en su control mágico, y en una escuela lo calificarían de prodigio. Pero Harry ya era un adulto, había ido a la universidad y se había graduado. No veía utilidad alguna en perder tiempo en la escuela primaria. Tampoco planeaba holgazanear hasta recibir su carta de Hogwarts. En su vida anterior había soñado con el mundo mágico y, pese a lo poco grato de su llegada, a los pañales, la papilla fría y los maltratos, tenía grandes expectativas para la magia. Pero no le interesaba la tecnología electrónica. Lo que verdaderamente le llamaba la atención era la genética y la biología. Porque, literalmente, con el conocimiento adecuado, uno podía crear superhumanos con la magia apropiada. Transfiguración, metamorfosis, alquimia y... Por eso, en vez de perder el tiempo yendo a primaria, estudiaría genética y biología. Le parecía una estupidez esperar a Hogwarts para poner sus estudios en práctica, cuando existían libros de magia básica que enseñaban transfiguración y transformación, y con ellos podría comenzar a mejorar su propio cuerpo en cuanto tuviera el conocimiento suficiente. Para ello, necesitaba llegar al Callejón Diagon. No sabía exactamente dónde estaba, pero cuando decidiera ir, estaba seguro de que llegaría. En los días siguientes, Harry continuó practicando magia sin varita. Su objetivo era lograr realizar hechizos sin necesidad de palabras y, quizás algún día, sin siquiera mover las manos.
También revisó la pensión acumulada y descubrió que Dumbledore les daba a los Dursley una cantidad mensual equivalente a un salario completo, lo que explicaba por qué no lo habían arrojado a un orfanato. Harry hizo cuentas y dejó lo justo para el alquiler de una habitación para los Dursley, apartando el resto para sus propios gastos. El siguiente paso era conseguir información, lo cual era complicado, ya que Internet apenas comenzaba a desarrollarse y no era una opción viable. Ir a ver a un médico y lanzarle un Imperius era peligroso, y estaba más allá de sus límites morales. Tampoco tenía suficiente dinero para contratar un tutor competente, ya que los contenidos de nivel de secundaria no le servían. Él ya los conocía. Harry necesitaba profesionales y estudiar una carrera completa, y para eso hacía falta mucho dinero. Infiltrarse en Gringotts y reclamar su herencia solo lo llevaría directo ante Dumbledore, y sin conocimientos de oclumancia, estaría a merced de ese miserable anciano. Harry ya estaba practicando oclumancia, la disciplina para proteger la mente, pero tras solo 2 años de práctica autodidacta, no cometería la temeridad de pensar que podría enfrentar a un experto en legeremancia, como Dumbledore, que leía mentes con la misma facilidad con la que respiraba. Ese anciano realmente tenía pocos límites morales. Volviendo a sus planes, Harry necesitaba una forma inteligente de obtener dinero sin involucrarse con el mundo mágico, y para eso solo podía confiar en sus conocimientos como transmigrado. Sabía de empresas que se volverían multimillonarias, pero eso tomaría años, y él necesitaba dinero con urgencia. Otra opción era robar a ladrones y criminales, pero inmiscuirse en el mundo delictivo no le convenía. Finalmente, consideró vender tecnología, pero había un problema. Legalmente, si intentaba hacerlo, solo lo estafarían sin remedio. No podía defenderse ni presentar una demanda, ya que seguía siendo un niño de 3 años. Todo lo que podía hacer era esperar y crear su propio negocio, pero eso solo sería posible una vez tuviera acceso a su herencia. Después de mucho reflexionar, Harry llegó a la conclusión de que, si quería dinero rápido, la única opción era robar un banco. Pero eso era demasiado peligroso y no se sentía cómodo con la idea, así que decidió esperar a tener un mejor plan y una mejor oportunidad. Una semana después de romperse la cabeza pensando, Harry no encontró ninguna forma fácil de conseguir dinero usando magia sin terminar en Azkaban. Se rindió y decidió ganarse la vida de manera honesta y o tan honesta como su edad se lo permitiera. Consiguió una membresía en la biblioteca a nombre de Petunia y buscó los libros más recientes en biología y genética. Estaban desactualizados por más de 30 años, pero eso no le importaba demasiado. La magia solo requería un conocimiento general de las cosas. Con un simple hechizo, un mago podía transformar a una persona en un animal, y no era una ilusión ni un efecto temporal. La magia, por sí misma, era una cosa brutal. Después de 3 años de estudio en biología y anatomía, y con apenas 6 años, Harry ya tenía una idea clara de lo que debía hacer para comenzar a modificar su cuerpo. Estaba listo para experimentar y otorgarse las ventajas que deseaba. Sin embargo, solo poseía el conocimiento científico, y no conocía ni el más básico de los hechizos de transfiguración o transformación. En las películas recordaba haber visto a Draco transformado en hurón, pero nunca se mencionó el nombre del hechizo, o al menos él no lo escuchó, por lo que no tenía ni idea de cómo replicarlo. Así que su siguiente paso lógico era ir al Callejón Diagon y comprar libros de magia. Harry no sabía cómo llegar exactamente, pero hizo que Petunia llamara a la señora Fig a casa, y una vez allí, le lanzó un Imperius. Después de 3 años de experimentación con los Dursley y con todo bicho que entraba a su habitación, Harry se había convertido en un experto en esa maldición imperdonable. Arabella Fig era una esquí, hija de magos sin poderes mágicos, que Dumbledore había contratado para vigilarlo. Su función era asegurarse de que el sacrificio futuro no escapara ni se desviara del plan del anciano, que lo empujaría al matadero. Pero Harry tenía otros planes para ella. La obligó a llevarlo al Callejón Diagon. El Callejón Diagon era el centro comercial de los magos y estaba oculto a simple vista en el centro de Londres. Los muggles, por supuesto, no podían verlo ni acceder a él. Para Harry, bastó con llegar al lugar, entrar a la posada El Caldero Chorreante y alquilar una habitación. Por supuesto, todo esto lo hacía la señora Fig. Él solo la controlaba con Imperius. Ella tenía algunos galeones, pero Harry no planeaba robarle. Tenía su propio dinero para cambiar por galeones en Gringotts, el banco manejado por duendes. Para poder entrar al Callejón Diagon, Harry se quedó 3 días en la posada, observando a los clientes.
Finalmente, un día hizo que la señora Figa trajera a uno de los borrachos a su habitación ofreciéndole unas copas antes de que empezara de beber en serio. Entonces, Harry le lanzó un imperio y esperó una hora antes de salir, asegurándose de que el hombre estuviera completamente bajo su control. Con su nueva marioneta, pudo acceder al callejón Diagon. Sonrió al ver el contraste entre la civilización del mundo exterior y la vida mágica, que parecía detenida en la época victoriana. Era encantador, y apropiado para una sociedad mágica. Los magos no necesitaban tecnología, ya que su magia era increíblemente versátil. Recordaba que, en su mundo anterior, muchos pensaban que los magos no podrían ganar en una guerra contra los humanos comunes. Pero para Harry, eso no tenía sentido. Un mago recién graduado ya podía dominar el mundo entero si ningún otro mago intervenía. Solo tenía que teletransportarse a donde estuvieran los líderes mundiales y lanzarles Imperius. El mundo quedaría bajo su control. Los humanos no tendrían forma de oponerse. Grindelwald no fue derrotado por enfrentarse a los humanos, sino por otros magos que decidieron protegerlos. No existía tecnología en el planeta capaz de contrarrestar un simple hechizo de teletransporte y un Imperius. Mientras los humanos no pudieran bloquear eso, serían completamente vulnerables. Por eso Harry entendía la despreocupación del mundo mágico hacia los mugles. Su propio centro comercial estaba en el centro de Londres, y ningún humano podía siquiera verlo. Harry sacudió la cabeza y, tras observar el cálido ambiente del callejón, llevó a su marioneta a comprar libros. Él mismo llevaba una capucha y la cara cubierta. A menos que alguien usara un hechizo de identificación, no podrían saber quién era. La primera parada fue Gringotts, donde cambió algunos miles de dólares que había acumulado gracias a su mensualidad por galeones, a una tasa aproximada de $7 por galeón. Luego fue a comprar libros de magia básica y avanzada, especialmente de transfiguración, transformación y magia curativa. No le preocupaba ser descubierto usando Imperius. Era un hechizo indetectable, y tras 3 años usándolo con los Dursley, se había vuelto un experto. Apenas necesitaba murmurar para conjurarlo, y sabía cómo dar órdenes que hicieran que sus marionetas se comportaran de forma completamente normal. Después de 4 días yendo al callejón Diagon, Harry consiguió todo lo que quería y regresó a casa de los Dursley para estudiar. Los hechizos no le resultaban especialmente difíciles, y en medio año ya estaba listo para comenzar sus experimentos. Su objetivo era su propio cuerpo. Necesitaba ser más rápido, más fuerte y más resistente. En un duelo de magos, un Expelliarmus lanzado a hipervelocidad podía resolver todo con un solo movimiento. No necesitaba nada más. Era evidente que su mejor carta bajo la manga debía ser él mismo. En segundo lugar, Harry quería perfeccionar la magia curativa. Si la magia podía convertir a una persona en un animal, no tenía sentido que curar a alguien fuera algo lento y complicado. Por eso se interesó tanto por la biología y los hechizos de curación. No perdió el tiempo. En cuanto aprendió los hechizos que necesitaba, su siguiente objetivo fueron los conejos. Lo que estaba por hacer haría que, si la Sociedad Protectora de Animales se enterara, montara un campamento frente a su casa y exigiera al gobierno que lo arrestaran. Aún así, Harry se tomó un par de días para serenarse. No había abandonado su práctica de oclumancia y, tras 6 años, su mente ya funcionaba según sus propios esquemas. Parecía que los magos manejaban su magia de forma subconsciente, pero Harry sabía que lo que podía hacer con su mente despejarla de emociones, dudas, incluso pensamientos. Manipularla para crear muros impenetrables, laberintos y sentimientos falsos no era algo que un ser humano común pudiera lograr con tan poco entrenamiento. En las películas, incluso Draco, cuyo temperamento era un desastre, logró usar oclumancia, y los magos tenían el descaro de decir que eso no tenía nada que ver con la magia. Después de calmar su mente, Harry comenzó sus experimentos, los cuales mantuvo durante 3 años. En ese tiempo ya tenía resultados prometedores, aunque enfrentaba un dilema. Sus logros traían efectos secundarios imposibles de disimular ante otros magos. Esto es un problema, murmuró Harry con un suspiro, tras lanzar una Avada Kedavra a su último experimento. El conejo estaba demasiado mejorado. No podía matarse por medios comunes. Harry llamó a Petunia y le entregó el cuerpo del conejo, ordenándole que lo cocinara para la cena. Ella iba a protestar, pero Harry entrecerró los ojos, y Petunia salió corriendo sin decirle una palabra. Harry volvió a su habitación, llena de jaulas, una cama simple, un espejo y pocas cosas más. No tenía nada personal.
Todo su dinero lo guardaba para comprar más conejos y para pagarle a su sirvienta personal, Petunia. No podía perder tiempo cocinando ni haciendo recados. Mientras se dirigía a su cama para sentarse a pensar en sus próximos pasos, Harry se vio a sí mismo reflejado en el espejo de la habitación, y puso una mueca. Parecía un niño de 7 años, a pesar de que ya tenía 9. Su piel era tan pálida como la de un cadáver, estaba desnutrido, con profundas ojeras, y su ropa estaba desgastada. Creía recordar que hacía años que no compraba ropa. Simplemente, el dinero no le alcanzaba. Su estado físico no se debía a la pobreza, sino a que casi siempre se olvidaba de comer. Solo se daba cuenta cuando el dolor del hambre le retorcía el estómago. Entonces su imagen en el espejo cambió, mostrando una sonrisa torcida y oscura. Al verse en ese estado deplorable, tuvo la idea más terrible de su vida, y eso que había tenido 2 vidas. Esto no es mi culpa, pensó Harry con amargura. Soy huérfano, un viejo miserable quiere usarme como sacrificio, hay un calvo malvado tras mi pellejo, llevo una maldición en la cabeza pero sobre todo, me niego a ir por el mundo como la marioneta de otros. Harry se detuvo. Sabía que eran solo excusas. Al ver su reflejo y lo que se había hecho a sí mismo por alcanzar poder, comprendió que aún no era suficiente. El dolor y la insatisfacción no desaparecían. Y, lo más alarmante, no dudaría en seguir adelante. Soy una persona realmente malvada, dijo en voz baja. Pero no era un reproche. No sentía culpa. Sonreía. Probablemente estoy loco, pensó. Pero eso tampoco le hizo detenerse. Solo estoy cobrando venganza, se dijo. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Los Dursley solo le habían dado alguna cachetada y comidas frías. Su venganza era equivalente a lanzarles una granada encima. No tenía lógica. Y sin embargo, la idea no se disipaba. Los Dursley debían ser sacrificados. No por lo que hicieron, sino porque él necesitaba una excusa. Y no sentía remordimiento. Su mente ya no buscaba justificaciones. Solo organizaba los detalles para crear una historia perfecta. Todo debía estar guionizado con precisión. Harry enfrentaba 3 problemas con los resultados de su experimento, y ya no tenía tiempo para corregirlos, ni creía que fuera posible. El primero. Una vez completara la transformación, su cuerpo quedaría irremediablemente marcado. Cualquier visita a la enfermería o escaneo mágico lo delataría. El segundo. Los nuevos requerimientos energéticos de su cuerpo. Los conejos modificados comían hasta 4 veces más para mantener sus cuerpos mejorados. El tercero, y más difícil. El proceso era terriblemente doloroso, y no podía dormir. Tenía que permanecer consciente para controlar los cambios. Justo ahora, había resuelto el primer problema. Ideó un plan para culpar a los Dursley del estado roto de su cuerpo. El segundo era cuestión de comida. Pero el tercero solo podía enfrentarse con fuerza de voluntad y tiempo. Si fuera un niño, ese obstáculo lo habría detenido. Pero no lo era. Y no pensaba como uno. Si tenía que sufrir, lo haría. Su futuro lo requería. Más de un año después, Harry se miró en el espejo de su habitación. Ya tenía 10 años, pronto cumpliría los 11. Aunque seguía usando ropa de segunda mano, su apariencia era radicalmente distinta. Era una cabeza más alto que Dudley, el hijo de Vernon y Petunia. Su piel tenía un tono saludable, ya no usaba gafas, sus ojos verdes brillaban con intensidad, y su piel era impecable. En general, parecía una foto retocada con Photoshop y muchos filtros de perfección. 10 años de trabajo duro han dado sus frutos. Ahora puedo relajarme, dijo Harry lleno de satisfacción, mientras se desperezaba para irse a dormir. Su trabajo había terminado, al fin, después de una década. Y la puerta del faro sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Hagrid ya estaba allí. Harry guardó silencio mientras el semigigante derribaba la puerta. Vernon y Petunia salieron corriendo del cuarto. Petunia gritaba, y Vernon estaba armado con una escopeta. Hagrid, un tipo enorme y corpulento, lucía igual que en las películas, y al igual que en ellas, encargarse de los Dursley le resultó sencillo. Dobló el cañón de la escopeta como si fuera de arcilla blanda y, tras intimidarlos, se dirigió a Harry para entregarle una carta y un pastel. Harry se aseguró de no dejar el pastel de lado. Estaba hambriento, y se lo comió entero mientras salían del faro. Hagrid solo pudo mirar, atónito, cómo el niño devoraba todo sin pausa. Harry no tenía ningún problema real con los Dursley.
La razón de que estuvieran en ese faro era el uso del Imperius, porque Harry quería aparentar haber sido maltratado. Aunque, por la reacción de Hagrid, parecía que no había notado nada raro. Aún así, Dumbledore y los demás lo notarían en cuanto él les contara su versión. También debían percatarse del cambio radical en su apariencia, ya que la señora Fig controlada por él había sido muy clara en sus informes. Atribuía todos los cambios a la magia, justo como Harry quería. ¿Y Harry, te han hablado tus tíos de la magia y tus padres? Preguntó Hagrid con incomodidad, después de entrar al callejón Diagon y notar que Harry observaba todo en silencio. Asesinados por un mago oscuro. Pero mis tíos son muggles, no saben nada de magia. Y yo preferiría no hablar del tema, respondió Harry, con un dejo de ira en la voz. Estaba mucho más interesado en observar todas las maravillas del mundo mágico que en charlar. La última vez que estuvo allí, había estado demasiado preocupado para disfrutarlo. Hagrid asintió rápidamente y no volvió a hablar. Llevaron a Harry al banco de Gringotts, donde le entregaron la llave de su bóveda a un duende que los miró mal. No le gustaba recibir llaves de extraños en vez del dueño original. Hagrid, ¿quieres decir que todo esto es mío? Preguntó Harry, observando las pilas de galeones en la bóveda. Hagrid asintió. ¿Y por qué tienes tú mi llave? Preguntó Harry, fingiendo curiosidad. Porque Albus Dumbledore es tu representante legal. La guardaba por ti, explicó Hagrid, con tono respetuoso. Entiendo, respondió Harry. Dejó que Hagrid siguiera con la llave, pero tomó una buena bolsa con dinero. Unos 1000 galeones. Hagrid carraspeó. Harry, 100 galeones deberían ser suficientes para tus útiles escolares y aún te sobraría para muchas golosinas durante el año, le advirtió. Lo sé, pero es mi primera vez en el mundo mágico. He visto muchas cosas y no quiero encontrarme con algo que me guste y no tener dinero para comprarlo. Además, cambiaré la mitad del dinero a moneda muggle. Los Dursley no suelen darme comida, y necesito comprarla por mi cuenta, dijo Harry. En realidad, planeaba adquirir un baúl mágico, guardar dinero para sobornar a ciertos niños si era necesario y, quizás, conseguir artefactos útiles para estudiar. No podía usar magia para lavarles el cerebro, al menos no todavía. Hagrid frunció el ceño. ¿No puedo tomar dinero sin permiso de Dumbledore? Preguntó Harry con una seriedad calculada. No, y es decir, titubeó Hagrid. No creo que haya problema, pero recuerda que debes usarlo con responsabilidad. No te preocupes. Soy un prodigio. Es difícil que alguien me estafe, aseguró Harry. Hagrid parpadeó, sorprendido. No sabía eso, comentó. Tía Petunia decía que era un mago y no debía destacar en la sociedad muggle, por eso no me enviaron a la escuela, explicó Harry. Eso es comprensible, respondió Hagrid. Y dicen que tu madre era muy inteligente. Seguro heredaste eso de ella. Supongo, dijo Harry con molestia. Hagrid dio un respingo. Lo siento. Se disculpó rápidamente. Perdonado, dijo Harry, señalando la bolsa. ¿Me ayudas? No puedo cargar tanto peso. Claro, respondió Hagrid, apresurándose a tomar el saco. También retiraron la piedra filosofal de otra bóveda. Después de cambiar la mitad de los galeones por dinero muggle obteniendo más de $3000, salieron de Gringotts. Con el dinero en mano, Hagrid llevó a Harry a comprar sus útiles escolares, el uniforme y una mascota. Una lechuza negra con motas plateadas en las plumas. Cruzaron miradas, y Harry decidió llevársela por su extraordinario color. Harry añadió a sus compras un baúl mágico que contenía una gran habitación en su interior, y en él guardó una gran cantidad de ingredientes. Planeaba ganar dinero elaborando pociones, aprovechando sus conocimientos de genética y biología para combinarlos con la magia. También compró un monedero mágico, del cual solo él podía extraer y guardar dinero, y un estuche encantado que, aunque no era más grande que una libreta de notas, estaba hecho de madera de cedro pulida y barnizada. En su interior tenía un espacio de 1 metro cuadrado. Era como un inventario de videojuego, aunque más pequeño y algo más aparatoso. No podía sacar los objetos con solo pensarlo. Sin embargo, la tapa era flexible, y siempre que el objeto cupiera físicamente, podía empujarlo dentro sin problemas. Era una herramienta con múltiples usos. Hagrid lo llevó luego a comprar su varita, la herramienta mágica que más le interesaba. Fueron a Ollivanders, y allí Harry obtuvo una varita de madera de ébano con núcleo de fibra de corazón de dragón. Aunque en su vida anterior había recibido la varita gemela a la del Señor Oscuro, ahora eso no ocurría.
El alma del viajero era más relevante que la de esos dos, y por eso obtuvo una varita propia, única. Al final del día, Hagrid lo invitó a comer. Harry no vio a Quirrell. Sabía que se encontrarían durante la cena, pero los horarios habían cambiado debido a su demora y las visitas a más tiendas de lo planeado, así que no coincidieron. De vuelta en la casa de los Dursley, Harry fue directamente a su habitación. Sacó su varita y la apuntó a un pequeño juguete roto. Expelliarmus, dijo, concentrando su intención en la voz, imaginando con claridad el resultado que quería, y manteniendo su mente libre de toda distracción, por mínima que fuera. Agitó la varita con un movimiento rápido, sin florituras. Toda su voluntad estaba enfocada en lograr el hechizo. Para él, la varita era solo una herramienta, una extensión de sí mismo que debía obedecer su voluntad. Si no lo hacía, simplemente era la varita equivocada. El juguete salió volando hacia un lado, exactamente como él lo había visualizado, sin desviarse ni un centímetro ni ir a mayor velocidad de la deseada. Excelente. Eres perfecta. Alabó Harry, mirando su varita con admiración. Luego se dirigió a la jaula de la lechuza y la abrió. El ave voló hacia una esquina de la cama, lanzándole una mirada inteligente, que hizo a Harry preguntarse si tendría algún tipo de hechizo. Necesitas un nombre. Pensé en Shadow, pero suena muy vulgar, casi como llamarte Black, por el color de tus plumas, dijo Harry. La lechuza asintió, como si estuviera de acuerdo. Harry sonrió. Tu nombre será Kumpen, declaró Harry. Ese sí era un gran nombre. La lechuza pareció entenderlo y se irguió con orgullo. Kumpen era una criatura mítica cuya descripción era un poema. En su primera vida, Harry había sentido un escalofrío de emoción al leerlo. Era un nombre demasiado épico para dejarlo pasar. Después de media hora practicando magia, Harry salió de su pequeña habitación. Ante la mirada atónita de Vernon, Petunia y Dudley, usó el teléfono para pedir 5 pizzas. Volvió a su cuarto, pagó con su propio dinero cuando llegaron, y se encerró para comer tranquilo. Al día siguiente, una Petunia bajo el efecto del Imperius lo acompañó a hacer compras. Harry adquirió una cama, sábanas, armarios, lámparas, ropa, zapatos y todo lo necesario. También compró algunos libros y un televisor para su entretenimiento. Era algo que ningún mago haría. El mundo Muggle no les interesaba, y con magia podían hacerlo todo más rápido y mejor. Pero Harry sabía que eso no sería siempre así. La tecnología acabaría superando a la magia en muchos aspectos, aunque tardara siglos. De hecho, planeaba usarla para hacer algunas mejoras él mismo. Al volver a casa, los vecinos salieron a fisgonear. Con Harry y Petunia había llegado un camión acompañado por unos 10 empleados contratados, que pasaron todo el día modificando su habitación. Pintaron, instalaron equipos, repararon y decoraron. A medianoche, cuando los trabajadores se marcharon, Harry entró a su renovado cuarto. Estaba pintado y arreglado, con un televisor instalado y una puerta de seguridad con cerraduras reforzadas. También había mandado instalar una extensión telefónica, que probó pidiendo comida china, postres y refrescos. Después de comer, mientras veía las noticias, Harry se cambió de ropa por un conjunto más elegante pero casual, sin corbata. La varita de ébano combinaba con el color negro de su saco y el blanco de su camisa. Luego le dio comida a Kumpen y sacó sus libros de magia del baúl mágico. Se dirigió directamente al libro de transfiguración. Esto será difícil, le dijo Harry a Kumpen, que asintió con gravedad, sin entender de qué hablaban. Harry sonrió y le arrojó un trozo de carne, que la lechuza se apresuró a tragar. No se refería a que el encantamiento de transfiguración del libro fuera complicado. Para él, eran cosas muy simples, como convertir una cerilla en una aguja. La base de la magia de transfiguración era la ciencia y el cálculo matemático. Determinar la estructura, materiales, peso y masa aproximada era un juego de niños para él. El problema era que no podía ir más allá de esos cálculos simples. Harry suspiró. Al día siguiente, salió y compró una computadora. Era una chatarra inservible, usada y dañada, que consiguió por $100. La instaló en su cuarto, la apuntó con la varita y, tras visualizar un modelo mental de lo que quería, transfiguró la chatarra. La vieja máquina se convirtió en una computadora de 64 núcleos y 128 hilos, con una velocidad de 5000 Hz, 64 GB de RAM y una pantalla 8K. Todo estaba al límite de la tecnología común.
Sin embargo, seguía teniendo los programas de la máquina original, así que Harry dedicó un día entero a crear un software de cálculo avanzado. Cuando todo estuvo listo, comenzó a trabajar en fórmulas avanzadas para calcular estructuras moleculares, pesos atómicos y todo lo que necesitaba para sus experimentos mágicos. Y 2 días después, tenía sus primeros cálculos y su primer fracaso. Transfigurar una dimensión. Descartado. Dijo Harry, que había intentado crear un espacio personal alternativo. Kumpen asintió con gravedad. Y después de varios intentos similares y días de práctica, Harry llegó a una conclusión. No puedo transfigurar materiales que no pertenecen a este mundo, dijo una semana después. No había forma de avanzar, al menos no hasta probar con la conjuración, pero no esperaba grandes resultados allí tampoco. Con esa información en mente, Harry pensó en las tecnologías que sí podría usar para obtener ventajas. Si el camino de la magia estaba lleno de fracasos, debía apoyarse más en la ciencia. Ya había mejorado su cuerpo, pero no estaba satisfecho. Quería una computadora que pudiera llevar siempre consigo, que grabara todo a su alrededor y le diera visión de tricentésimo sexagésimo. Para lograrlo, necesitaba la varita, ya que este tipo de magia requería una precisión milimétrica, imposible sin ella. Su tiempo era limitado, aunque ya tenía los conocimientos necesarios para hacer realidad su idea. Establecido el plan, Harry comenzó con los complejos cálculos necesarios para transfigurar células comunes en una biocomputadora integrada en su cerebro y cuerpo. Sabía que, bajo ningún concepto, esta computadora sería como una digital, y su capacidad de cálculo sería reducida. Pero la magia no era digital. Se originaba en el cerebro humano, un sistema analógico. Por eso, le beneficiaba que su computadora también lo fuera y estuviera integrada a su cuerpo. Así no podría ser rastreada, y compartiría su misma fuente de energía, sus propias células. Harry pensó en lo cerrados de mente que eran los magos. Podían transfigurar copas de cristal en ratas, pero si les pidieras transformar el cristal en células de rata, con estructura y propiedades específicas, entonces lo veían como imposible. Transfigurar una estatua en un sillón, una escoba en un cepillo, o incluso un perro en un gato, era algo simple. Harry no tuvo problemas en transformar una computadora vieja en un modelo 40 años más avanzado. Pero crear una célula desde cero, usando solo cálculos mentales, era algo que solo podría lograr si tuviera una computadora en su cabeza para hacerlo por él. Como no era así, tenía que realizar todos esos cálculos en una computadora externa. Y cuando tuviera una idea clara del resultado, podría entonces proceder con la transfiguración. Estas células no eran algo simple. Su imaginación no bastaba para abarcar tantos detalles. Era mejor trabajar primero la estructura y luego estudiarla. Eso hacía todo 1000 veces más fácil que tratar de visualizarlo en el momento del hechizo. Y una semana después, Harry había creado su homúnculo de células pensantes. Si se apegaba a su lado científico, se trataba de una computadora con sensores extraordinarios. Kumpen, tu maestro es el mago más que conocerás en esta vida, dijo Harry, alabándose a sí mismo. Kumpen asintió con solemnidad, y Harry sonrió, lanzándole otro trozo de carne. Él también había recibido su dosis de células homúnculo para mejorar su cerebro y cuerpo. Harry levantó su cabello negro como la tinta y miró la cicatriz en forma de rayo de su frente. Según había leído una vez, esa forma representaba los movimientos de varita de la Avada Kedavra que lanzó Voldemort. Pero no sabía si era solo una teoría o si era real. Esa cicatriz, en realidad, era un Horcrux. Una magia fascinante que permitía dividir el alma. No requería un gran esfuerzo, salvo un asesinato para poder ser creado. Era una magia oscura, sin duda, pero Harry, ya un experto en oclumancia, no se veía afectado por su influencia. De hecho, planeaba usarla como escudo, en caso de que Voldemort, por algún milagro, lograra acertarle una Avada Kedavra. Harry asintió para sí mismo, satisfecho con el trabajo de las células homúnculo. Ahora tenía una nueva tarea para ellas. Enseñarles a rastrear la magia, y con eso, percibir su entorno. Su objetivo era crear su propia versión mejorada del mapa del merodeador. Si quería estudiar la magia en profundidad, esto le sería de gran utilidad. Para obtener ese mapa plus, el primer paso era entrenar a las células homúnculo para que detectaran la magia y, además, pudieran asimilarla, estudiando las reacciones de su propio cuerpo mientras él usaba distintos hechizos. Las células homúnculo no eran digitales, así que no podían cuantificar datos con precisión matemática.
Pero eso no significaba que no pudieran imitar el funcionamiento de sus células naturales. De hecho, esa era una de sus principales fortalezas. Eran sus propias células, alteradas. Harry no perdió el tiempo. Solo le quedaban un par de semanas antes de iniciar las clases, así que comenzó a usar todos los hechizos que conocía, para exponer a las células homúnculo a la mayor cantidad de información mágica posible. Y así llegó el día de partir hacia Hogwarts. Harry hizo que Vernon lo llevara temprano a la estación. Antes de marcharse, dejó una pequeña carga de células homúnculo en él, para poder enterarse de cualquier cosa extraña que sucediera en su ausencia. Las células homúnculo aún no podían almacenar registros complejos, pero sí podían alertarlo si se usaba magia sobre los Dursley. En 2 semanas, las células homúnculo habían evolucionado. Ya eran capaces de cuantificar la magia de forma básica y se habían convertido en un escáner rudimentario. Podían indicarle la cantidad de magia y su flujo, tanto en su cuerpo como en el de magos que se encontraran a unos metros. También podían detectar objetos mágicos, aunque todavía no lograban interpretar sus efectos. Con estos resultados, Harry ya era capaz de asimilar cualquier encantamiento con solo observar cómo lo usaba otro mago. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.